No toda incomprensión nace del desacuerdo, a veces nace del límite invisible de la mente que escucha. Estás hablando y algo empieza a sentirse extraño. No es desacuerdo, no es tensión abierta, es peor. La otra persona asiente, te mira, incluso parece seguirte, pero por dentro sabes que no hay contacto real, como si tus palabras rebotaran contra una superficie lisa. Sigues hablando, ajustas el ejemplo, simplificas, buscas otra forma. Y aún así, nada, no hay comprensión, solo la ilusión de ella. En ese momento aparece una incomodidad difícil de nombrar. No es enojo todavía, es duda. Empiezas a preguntarte si el problema eres tú. Tal vez explicas mal, tal vez exageras, tal vez esperas demasiado. Y esa duda es peligrosa porque te empuja a insistir donde no hay terreno fértil, a explicar más, a esforzarte más, a desgastarte más. Pero ¿y si el error no está en cómo explicas, sino en a quién le estás explicando? ¿Y si no se trata de mala fe ni de falta de interés, sino de algo más profundo y más incómodo de aceptar? Hay personas que no pueden acceder a ciertos niveles de pensamiento del mismo modo que alguien no puede ver colores que su ojo no está diseñado para percibir. No es un insulto, es una limitación estructural. Esta idea duele porque va en contra de todo lo que nos enseñaron. Nos dijeron que con paciencia, argumentos y buena intención cualquiera puede entender, que el diálogo siempre salva, que insistir es virtud. Pero esa creencia tiene un costo silencioso, te hace responsable de una comprensión que no depende de ti. Te coloca en una lucha desigual, donde tú pones energía, claridad y tiempo, y del otro lado solo hay repetición automática. Aquí aparece una verdad que incomoda, pero libera. No todo silencio es cobardía. No toda retirada es derrota. A veces, seguir explicando no es generosidad, es negación. Negación de que hay límites reales en la capacidad de procesar ideas complejas. Límites que no se rompen con más palabras. Cuando empiezas a ver esto, algo cambia. La frustración deja de ser personal. Ya no te preguntas qué hiciste mal, sino qué esperabas de más. Y esa pregunta abre una puerta distinta. No hacia el desprecio, sino hacia la lucidez. Porque entender esto no te hace frío. Te hace estratégico, te permite dejar de malgastar tu claridad en conversaciones que nunca fueron un diálogo, solo un monólogo agotador disfrazado de intercambio. Este video no es para enseñarte a mirar por encima del hombro a nadie, es para enseñarte a dejar de cargar con un peso que nunca fue tuyo, a reconocer cuándo insistir es noble y cuándo es simplemente no saber retirarse a tiempo. Nos acostumbraron a una idea muy cómoda, que todos pensamos más o menos igual y que las diferencias se resuelven con diálogo. Es una idea atractiva porque nos hace sentir en control. Si el otro no entiende, basta con explicarlo mejor. Si no cambia, basta con insistir. Así el mundo parece ordenado y justo. Pero esa idea no nació de la observación honesta del ser humano. Nació del deseo de creer que la razón es universal. La realidad es menos amable. No todas las mentes operan con la misma profundidad, ni con la misma capacidad de abstracción, y no porque unas se esfuercen más que otras, sino porque no todas están construidas para lo mismo. Hay personas orientadas casi por completo a lo inmediato, a lo concreto, a lo que se repite. No conectan ideas, no cuestionan supuestos, no exploran contradicciones, funcionan bien dentro de lo conocido, pero se bloquean ante lo complejo. Durante mucho tiempo se confundió esto con ignorancia. Se pensó que el problema era la falta de información. Pero hay algo más profundo que la ignorancia, y es la incapacidad de integrar lo nuevo cuando desafía la estructura interna con la que alguien entiende el mundo. Puedes ofrecer datos, ejemplos, incluso pruebas claras, y aún así no ocurre ningún movimiento interno. No porque el argumento sea débil, sino porque no hay donde colocarlo. Aquí es donde la filosofía se vuelve incómoda, porque deja de hablar de ideales y empiezan a hablar de límites. Hay un punto a partir del cual explicar más no suma, resta. No construye puentes, los quema. Porque al insistir activas algo que no tiene que ver con la razón, sino con la defensa. La persona no escucha para comprender, escucha para proteger lo que ya cree. Y entonces ocurre algo curioso. Mientras más claro intentas ser, más resistencia aparece. Mientras más lógico te vuelves, más emocional se vuelve el otro.
No estás discutiendo ideas, estás rozando una identidad frágil que se siente amenazada. En ese punto, cualquier argumento deja de ser información y se convierte en ataque. Aquí nace gran parte del desgaste mental de las personas reflexivas, no por pensar demasiado, sino por esperar demasiado. Esperan reciprocidad intelectual donde no la hay. Esperan curiosidad donde solo existe certeza. Esperan apertura donde hay rigidez, y esa expectativa constante genera frustración, cansancio y una sensación persistente de estar hablando en un idioma que nadie más habla. Aceptar esto no es rendirse, es ajustar la mirada, es entender que no todo intercambio es posible y que no toda mente está diseñada para el mismo tipo de profundidad. Igual que no todos los cuerpos están hechos para el mismo esfuerzo físico, no todas las mentes están hechas para el mismo esfuerzo cognitivo. Pretender lo contrario no es igualdad, es ingenuidad. Cuando dejas de idealizar al otro, empiezas a ver con más claridad. No te vuelves cínico, te vuelves preciso. Empiezas a notar cuándo hay curiosidad genuina y cuándo solo hay ruido. Cuándo vale la pena explicar y cuándo explicar es simplemente hablarle a una pared educada. Y esa claridad es el primer paso para dejar de desgastarte intentando salvar conversaciones que nunca tuvieron las condiciones para existir. Hay una diferencia que casi nadie explica y que cambia por completo la forma en que entiendes estas interacciones. No es lo mismo no saber algo que no poder procesarlo. El que no sabe puede aprender. El que no puede procesar no tiene dónde poner lo que aprende. Y ese matiz lo explica todo. Imagina intentar guardar un archivo pesado en un dispositivo sin memoria suficiente. No importa cuántas veces lo intentes, ni cuán claro sea el archivo. El sistema simplemente no lo soporta, no falla por mala intención, falla por capacidad. Con algunas personas ocurre lo mismo a nivel mental. No pueden sostener ideas que requieran matiz, ambigüedad o contradicción. Necesitan respuestas simples, cerradas, rápidas. Todo lo que excede eso se siente confuso, amenazante o inútil. Por eso muchas discusiones se vuelven absurdas. Tú hablas desde capas de contexto, ellos responden desde consignas. Tú conectas ideas, ellos repiten frases, tú exploras posibilidades, ellos defienden posiciones fijas. No están jugando el mismo juego cognitivo. Y mientras tú crees que están debatiendo ideas, ellos están defendiendo una estructura interna que les permite sentirse seguros. Aquí aparece un error muy común en personas reflexivas. Creer que el problema es de forma, no de fondo. Piensan que si ajustan el tono, si simplifican más, si buscan el ejemplo perfecto, finalmente habrá comprensión. Pero lo que ocurre es lo contrario. Al simplificar demasiado, pierdes lo esencial. Al reducirlo todo, el mensaje deja de ser verdadero, y aún así no llega. Porque el bloqueo no está en el lenguaje, está en la arquitectura mental. Hay personas que no pueden sostener dos ideas opuestas sin sentir ansiedad. No pueden dudar sin sentirse débiles. No pueden decir no sé sin sentir que pierden valor. Entonces se aferran a lo único que les da estabilidad, lo que ya creen, no porque sea cierto, sino porque es familiar. Cuando intentas introducir algo nuevo, no lo evalúan, lo rechazan, no lo piensan, lo neutralizan, no porque esté mal formulado, sino porque amenaza el equilibrio interno que construyeron para sobrevivir mentalmente. En ese punto, la conversación deja de ser intercambio y se convierte en fricción constante. Esto explica algo que suele desconcertar a las personas inteligentes. ¿Por qué cuanto más claro eres, más hostil se vuelve el otro? ¿Por qué la lógica despierta emociones intensas? Porque no estás hablando con la razón del otro, estás tocando su identidad. Y cuando alguien no tiene las herramientas para cuestionarse, cualquier cuestionamiento se vive como ataque. Aquí es donde nace la verdadera lucidez. Entender que no todo rechazo es desacuerdo intelectual. Muchas veces es incapacidad emocional y cognitiva para procesar lo que se está diciendo, y frente a eso, insistir no es valentía, es desgaste innecesario, es exigir profundidad donde solo hay superficie. Cuando reconoces esto, algo se reordena por dentro. Dejas de tomarte las reacciones ajenas como algo personal, dejas de explicarte de más, dejas de fragmentarte para encajar. Empiezas a ver que no todas las mentes están hechas para el mismo tipo de conversación y que aceptar eso no te hace superior, te hace consciente. En algún punto las personas más reflexivas descubren algo que al principio duele aceptar,
que muchas veces no pierden discusiones por falta de argumentos, sino porque deciden no seguir jugando, y esa decisión suele malinterpretarse. Desde fuera parece silencio, desde dentro es cálculo. El silencio no siempre nace del cansancio, a veces nace de la comprensión. Comprensión de que seguir hablando no va a producir entendimiento, solo fricción. Comprensión de que no todo merece respuesta y de que no toda provocación es una invitación al diálogo. Callar en esos casos no es rendirse, es conservar energía. Esto resulta especialmente difícil porque vivimos en una cultura que confunde hablar con tener razón. El que grita más fuerte parece más seguro. El que responde rápido parece más inteligente. El que nunca duda parece más firme. Pero esa apariencia engaña. La verdadera complejidad mental no se muestra en la urgencia de responder, sino en la capacidad de detenerse. Hay algo que se repite una y otra vez. Las personas con menor comprensión suelen mostrarse más convencidas. No porque sepan más, sino porque no alcanzan a ver lo que no saben. Su mundo es pequeño pero claro. No hay grietas, no hay dudas, no hay matices. Y esa simplicidad se siente como certeza. Desde ahí, cualquier cuestionamiento externo se vive como una amenaza directa. Las personas con pensamiento profundo funcionan distinto, ven más variables, consideran más posibilidades, reconocen contradicciones. Y eso introduce duda. No una duda paralizante, sino una duda fértil. Pero desde fuera esa duda puede parecer debilidad. Mientras uno grita certezas, el otro mide consecuencias. Mientras uno responde con impulso, el otro evalúa si vale la pena responder. Aquí ocurre algo clave. Cuando decides callar frente a quien no puede comprenderte, no estás perdiendo tu voz, la estás reservando. Estás diciendo, sin palabras, que no todo espacio merece tu claridad, que no toda conversación es un lugar seguro para tus ideas, que no todo oído está preparado para recibirlas sin distorsionarlas. Esto no es desprecio, es autocuidado, porque cada vez que intentas forzar entendimiento donde no hay capacidad, pagas un precio. Te tensas, te explicas de más, te justificas, y poco a poco empiezas a dudar de tu propia percepción. Empiezas a preguntarte si exageras, si eres complicado, si deberías simplificarte aún más, y ese es el verdadero daño. El silencio estratégico corta ese proceso. Detiene la erosión interna, te devuelve el control, te recuerda que no estás obligado a traducirte constantemente para ser válido, que no necesitas convencer a quien no está equipado para comprender, y que elegir no hablar puede ser la forma más clara de decir que tu energía importa. Cuando entiendes esto, el silencio deja de ser incómodo, se vuelve firme, se vuelve consciente. Ya no es vacío, es contención. No es huida, es límite. Y ese límite marca el momento exacto en que dejas de desgastarte tratando de ganar discusiones que nunca fueron sobre la verdad, sino sobre quién resistía más tiempo hablando. Hay un punto más delicado en todo esto, uno que no se nota de inmediato. No aparece en la discusión, aparece después, cuando estás solo. Es el efecto acumulado de haberte adaptado demasiado, de haberte reducido para encajar en mentes estrechas, de haber limado tus ideas para que no incomoden. Ese proceso deja marcas. Al principio parece un gesto noble. Simplificas para que te entiendan. Recortas ejemplos. Evitas matices. Cambias palabras. Te ajustas. Pero con el tiempo algo empieza a torcerse. Ya no solo estás simplificando el mensaje, estás alterándolo. Y lo más grave es que empiezas a hacerlo de forma automática, sin darte cuenta. Tu pensamiento pierde textura. Tu forma de hablar se vuelve defensiva. Anticipas la incomprensión antes de que ocurra. Te censuras para evitar fricciones. Y poco a poco, sin que nadie te lo pida explícitamente, empiezas a traicionarte. No porque quieras, sino porque estás cansado de no ser entendido. Este es un tipo de desgaste que no se habla lo suficiente. No es agotamiento físico, es erosión interna. Es sentir que no puedes desplegar todo lo que piensas sin que eso genere rechazo, burla o tensión. Es vivir con la sensación de que tu mundo interior es demasiado grande para los espacios donde te mueves. Y para sobrevivir ahí te haces más pequeño. Pero reducirte no resuelve el problema, porque incluso cuando lo haces, la comprensión plena no llega. El otro no accede a lo esencial de lo que intentas decir.
solo recibe una versión diluida, inofensiva, incompleta, y tú te quedas con la peor parte, ni te entienden, ni sigues siendo tú. Aquí es donde muchas personas inteligentes empiezan a sentirse vacías, no porque les falte contenido, sino porque dejaron de expresarlo con honestidad. Cambiaron profundidad por aceptación, claridad por comodidad. Y el costo de ese intercambio es alto. Empiezas a desconectarte de tu propio pensamiento, a sentir que tus ideas no tienen lugar, a preguntarte si vale la pena seguir elaborándolas. Esta es la razón por la que el silencio, en ciertos casos, no solo es estrategia, es integridad, porque hablar desde una versión mutilada de ti mismo no es comunicación, es sacrificio. Es usar palabras que no te representan, argumentos que no te pertenecen, formas que no reflejan lo que realmente ves. Y en ese proceso algo esencial se pierde. Elegir no hablar en esos contextos es una forma de respeto propio, no porque el otro no merezca escuchar, sino porque tú no mereces fragmentarte. No todas las ideas necesitan ser compartidas en cualquier espacio. No todas las verdades sobreviven al ruido. Algunas se deforman cuando se exponen donde no hay cuidado ni profundidad. Cuando entiendes esto, deja de doler tanto no ser entendido, porque ya no buscas comprensión a cualquier precio. Empiezas a valorar la coherencia interna por encima de la validación externa, a aceptar que hay pensamientos que solo pueden existir completos en ciertos lugares y con ciertas personas, y que forzarlos a existir en otros contextos los destruye. Este cambio es sutil pero poderoso. Pasas de intentar encajar a elegir dónde expandirte, de explicar para ser aceptado a reservarte para ser íntegro. Y esa decisión, aunque al principio se sienta como aislamiento, en realidad es una forma de volver a ti, de proteger la complejidad que te define, de dejar de negociarte. Después de todo este proceso surge una pregunta inevitable. Si no se trata de hablar menos, sino de hablar mejor, ¿cómo saber con quién sí vale la pena abrir ese espacio mental? ¿Cómo distinguir entre alguien que no entiende todavía y alguien que simplemente no puede? La diferencia no está en el nivel de conocimiento, sino en la actitud frente a lo desconocido. Las personas con las que vale la pena conversar no son las que siempre están de acuerdo contigo, sino las que pueden sostener la incomodidad de no tener respuestas inmediatas, las que escuchan sin necesidad de ganar, las que hacen preguntas que no buscan atacar, sino comprender. Con estas personas ocurre algo distinto. No necesitas simplificarte, no necesitas justificar cada matiz. Puedes detenerte, dudar, corregirte, explorar una idea en voz alta sin sentir que eso será usado en tu contra. Hay espacio para el silencio, para el no sé, para el déjame pensarlo, y ese espacio es raro, muy raro. Por eso, cuando aparece, se siente casi como un alivio físico, como bajar los hombros después de haber estado tenso demasiado tiempo. No porque todo sea fácil, sino porque todo es honesto. No hay que actuar, no hay que defender una identidad rígida, hay intercambio real. Aprender a reconocer estos espacios cambia por completo tu forma de relacionarte. Empiezas a notar señales sutiles, la curiosidad genuina, la capacidad de escuchar hasta el final sin interrumpir, la disposición a revisar una idea sin sentir que eso los debilita. No es rapidez mental, es apertura estructural, y entonces ocurre algo importante. Dejas de intentar convencer a todo el mundo, dejas de explicar por reflejo, dejas de entrar en debates por inercia, no porque te importe menos la verdad, sino porque te importa más dónde la depositas. Entiendes que una idea profunda es como algo frágil, no se lanza a cualquier lugar. Se comparte donde puede crecer, no donde será aplastada o malinterpretada. Esto no te aísla, al contrario, te vuelve más selectivo. Empiezas a construir vínculos más reales, aunque sean menos, conversaciones más lentas pero más ricas, encuentros donde no sales drenado sino estimulado, donde no sientes que perdiste energía, sino que algo se ordenó dentro de ti. También aprendes a soltar sin resentimiento, a aceptar que no todos los vínculos están hechos para la profundidad, que algunas relaciones funcionan bien en la superficie y que exigirles más es una forma de violencia emocional. No todo tiene que convertirse en un espacio de pensamiento intenso, y entender eso evita muchos conflictos innecesarios.
Este ajuste cambia tu vida cotidiana. Te vuelves más consciente de cuándo hablar y cuándo guardar silencio, de cuándo profundizar y cuándo simplemente dejar pasar, y esa elección constante, casi invisible, es lo que te devuelve la calma. Ya no estás luchando contra el mundo, estás navegándolo con criterio. Cuando eliges con quién abrir tu mundo mental, dejas de sentirte solo incluso cuando estás solo, porque ya no te mides por la cantidad de gente que te entiende, sino por la calidad de los pocos que sí pueden hacerlo. Y eso transforma la soledad en espacio, no en vacío. Llegar a este punto no te vuelve distante, te vuelve honesto contigo mismo y con la realidad, porque entender que no todos pueden acompañarte en el mismo nivel de profundidad no es desprecio, es claridad, es aceptar el mundo como es, no como te gustaría que fuera. Hay una paz particular que aparece cuando dejas de exigirle a los demás capacidades que no tienen, cuando sueltas la necesidad de ser comprendido por todos, cuando aceptas que algunas conversaciones no fallaron, simplemente nunca fueron posibles. En ese momento algo se libera, la frustración pierde fuerza, la tensión baja y tu mente recupera espacio. Tu inteligencia no está hecha para ganar discusiones inútiles, está hecha para construir, para comprender, para conectar donde sí existe apertura. Protegerla no es egoísmo, es responsabilidad. No se trata de hablar menos, sino de hablar mejor, no con más personas, sino con las correctas. Y a veces, hablar mejor significa saber callar. Cuando eliges cuidar tu claridad, dejas de pelear con paredes invisibles. Empiezas a caminar con más ligereza, a invertir tu energía donde puede dar fruto, a aceptar que ser comprendido es raro, pero precisamente por eso, valioso. Si este tipo de reflexión resuena contigo, si sientes que pensar profundo también es una forma de resistencia en un mundo ruidoso, este espacio es para ti. Suscríbete, dale like al video y acompáñame. Aquí no buscamos tener razón más fuerte, buscamos pensar con más conciencia.